¿Cambio de qué cosa? A cambio de que con ese superávit primario, con eso que te va a sobrar, pagues la deuda, pagues los intereses, vayas bajando el impacto negativo de esa deuda sobre tu posibilidad de largo plazo. Oye, pero es que yo tengo necesidades importantes, tengo gente que se está muriendo de hambre. Mala suerte. Manda a los Estados Unidos. Bueno, más o menos es lo que pasó. Manden los Estados Unidos, ¿ok? Hay que se hagan bolas ellos como puedan, pero el gobierno ya no puede. Es decir, lo que estamos poniendo es una disciplina fiscal que va mucho más allá de la disciplina fiscal de la época del desarrollo estabilizador, provocado en gran medida por la necesidad de reducir el tamaño de la deuda y por lo tanto de tener recursos para pagar deuda, no para hacer gasto o inversión pública. Y esta va a ser una meta, va a ser una de las metas. ¿Qué meta quiero? Quiero bajar el porcentaje de mi deuda externa, de mi deuda interna con respecto al PIB. Ah, bueno, pues todo lo que me está diciendo es que por los próximos 20 años no puedes pedir prestado. Que lo que vas a hacer es, vas a pagar, y lo único que pidas prestado es para refinanciar, ¿ok? Si pides prestado es porque con ese dinero pagas otra cosa. Pero no estás pidiendo dinero para hacer inversión, no estás pidiendo dinero para hacer gasto. ¿Sí? ¿Queda esa parte clara? Esto es a lo que yo le llamo el concepto de que hipotecaste mi futura política pública. Porque me dejaste tan mal la casa que no puedo pensar en comprar otra, no puedo pensar en comprar muebles nuevos. Lo único que puedo pensar es cómo reconstruyo mi casa. Y todo mi dinero va a ser para reconstruir casa. Oye, pero necesitamos una televisión de esas que les gustan ahora planas y no sé cuánto. Pues no, te quedas con esa grandotota que tiene todavía un chasis enorme, inmenso, ¿sí? Cuando y no, que sea de blanco y negro, porque ni modo. Oye, pero yo quiero también ver ¿cómo se llama la cosita esa roja? Las pantallitas esas rojas. Bueno, ¿cómo se llama? Me voy a suscribir a cable televisión. Pues no puedes, tienes que ver televisión con antenas de orejita. Oye, pero ahí no se ven más que los 3 canales locales, pues qué mala suerte, diviértanse con eso, o lean, que es mucho más productivo, ¿sí? Entonces, en el proceso los vamos a obligar a leer. Nada más piensen eso, qué horrible, imagínense que todos ustedes ya no pudieran divertirse más que leyendo. ¿No sería horrible? Eso, muy bien, no hay que decir no rápido, no, claro que no. Es lo que hacemos todos los días, llegamos a la casa, nos sentamos y después de estudiar todo lo que tengo que estudiar, agarro otro libro y leo Shakespeare y entiendo perfectamente y veo historia y me preocupa la filosofía. Todo eso estoy seguro que lo hacen. A muchos de nosotros nos gusta, a mucha gente no tanto, pero imagínense que lleguen que les digan, no les estoy preguntando, eso es lo que tienen que hacer. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. No nos queda más remedio. La disciplina fiscal va a ser una disciplina que me permita hacer el servicio de la deuda y, de ser posible, reducir la deuda. Y entonces me acabo de poner como meta bajar el nivel de endeudamiento. Eso quiere decir que todo el superávit que genere lo estoy metiendo en liquidar deuda y no en hacer inversiones. Va a afectar mi programa de inversión pública, va a afectar mi programa de gasto público, va a afectar mi programa de subsidios públicos, de programas sociales, etc. ¿Okay? Esto es lo que deberíamos haber hecho de cualquier manera, pero no es lo mismo que llegue alguien de fuera y me lo diga a que lo haga yo de voluntad propia. Si alguien llega con ustedes y les dice, oye, tienes que engordar, y ustedes se acaban de ver en el espejo en la mañana y dijeron, tengo que engordar. Pero cuando salen y se los encuentra a su amigo, le dice, oye, ¿de veras te hace falta engordar? La primera respuesta en automático es, por supuesto que no, estoy muy bien. Aunque hayan dicho ustedes mismos en la mañana que sí tenían que engordar, ¿no? A la inversa también, tengo que enflacar. No hay cosa más espantosa que llegue alguien que les diga, oye, ya no se te ve bien la blusa, ¿eh? Pero ustedes se acaban de decir eso. Pero si se los dice a alguien más, la reacción es, pues llegaron y nos dijeron, se les ve muy mal todo. Están muy gordos, es más, fofos, y aparte de eso, tienen una serie de problemas. Oye, yo tengo
un sector social muy golpeado. Qué pena. Yo necesito carreteras. Qué pena. Resuélveme primero el problema de la deuda pública. ¿Ok? Y no andes dando dinero para todos lados. Y además, tienes que llegar a flexibilizar tus mercados laborales. Este es el recetario del consenso de Washington. Eso es lo que le piden a cualquier país que tenga cuando le van a hacer el ajuste. Y si no lo quiero hacer, pues entonces no te damos dinero. Y si no me das dinero, ¿qué pasa? No puede servir tu deuda. Y si no sirvo mi deuda, ¿qué pasa? No me prestan. Y si no me prestan, ¿qué pasa? No puedo hacer importaciones. Pero toda mi estructura productiva está diseñada para traer importaciones para que pueda seguir produciendo. Pues entonces, ¿quieres seguir produciendo? ¿Quieres seguir teniendo empleo? Necesitas hacer esto. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa, por lo tanto, en 1988? Lo que pasa en 1988 es lo que vieron ustedes aquí en este video. Lo que pasa es que se rompe por primera vez lo que había sido políticamente hablando una posición hegemónica en que el presidente de la República era el que determinaba y decidía cómo se manejaban las cosas. ¿Ok? Y entonces lo que tienen ustedes aquí es eso, es en 1988, cuando estamos discutiendo quién va a ser el próximo presidente de México, por primera vez esta lucha entre los dos grupos políticos dentro del mismo partido, vamos a llamarles tecnócratas y políticos, chocan. Y lo que dicen, curiosamente, los políticos es democratiza el sistema. Yo hubiera esperado que quien dijese eso fueran los tecnócratas, pero no, los tecnócratas se querían hacer del poder. Es decir, Carlos Salinas de Gortari, su grupo, él es la punta de lanza, y todos estos que vieron por ahí llegan y dicen, ya llegó el turno a la juventud y le llegó el turno a los que somos mucho más globalizados. Y entonces, en el proceso de selección de candidato, se escoge a Salinas de Gortari. Y este es un gran choque con el otro grupo, en donde está Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo en la época. Y ahí es cuando se separan y crean lo que hoy se llama el PRD. ¿Ok? Todo lo que tenemos es por primera vez algo que no se había dado. Por primera vez le piden al señor presidente de la República que no se meta, ¿sí? Que deje que sean las masas. Pero claro, los tecnócratas dicen, si dejamos que sean las masas, perdemos. Porque somos aburridísimos para hablar y por lo tanto no vamos a ganar la votación. La van a ganar los otros. Sigamos con el dedazo. Y el presidente decide quién es el candidato y se llama Carlos Salinas de Gortari. ¿Ok? Entonces Carlos se convierte en el presidente y en ese momento empieza la ruptura del presidencialismo en México. Esta es toda una estructura institucional. Era la manera como se decidían las cosas. No había reto a lo que el presidente planteaba, por molesto que resultara. Acabamos de ver un ejemplo pequeñito de esto en dos actos en el Estado de México. El primero, la manera como se selecciona candidato en el PRI. El segundo, la manera como se selecciona candidato en el PAN. Los únicos que tuvieron una pequeña lucha y que negociaron y en donde se dio algo de democracia es el PRD. Pero resulta que ahora el candidato del PAN, que lo acaban de nombrar en la mañana, Felipe Bravo Mena, y el candidato del PRI, que lo nombraron el fin de semana, Erubiel Ávila, los dos han sido designados por el método tradicional. Nos pusimos todos de acuerdo y tenemos un candidato único. En cambio, los que hicieron el proceso de democracia, discusión, voto y finalmente repartición de poder según el peso específico de cada facción en el partido, fue el PRD. Fíjense, eso es exactamente lo que ocurrió en 1968 en la elección presidencial. ¿Okay? Y por lo tanto lo que tenemos nosotros es una situación interesante en la cual ni el PRI ni la red del poder estaba preparado porque no podían cambiar las reglas de golpe. Y lo que pasa es que tienen miedo de la inestabilidad política y por lo tanto
Este rompimiento hace que el sistema político mexicano por primera vez ya no responda a lo que había sido el proceso tradicional. Pero no lo sustituye con nada. Y este es parte del problema. Lo que tenemos nosotros es, cada quien pone su proceso y tenemos a los financieros contra los políticos. Está muy bonito el sonido del teléfono, pero... Ahora conteste y déjenos escuchar, no sea mal. ¿No? Ok. Entonces lo que tenemos nosotros es un proceso en el cual Cuauhtémoc Cárdenas es expulsado del partido. ¿Ok? Él se va, pues, pero es expulsado del partido. Y es cuando tenemos esta separación y tenemos un nuevo sistema político en el momento en que más necesitábamos la hegemonía política, es cuando se da esta separación. Ahí empieza el problema de la ruptura del presidencialismo, del sistema presidencialista en México. Entonces, en el 94, cuando Salinas de Gortari termina su periodo, lo interesante es que había logrado en la parte política volver a la hegemonía en la cual el presidente determinaba quién era el candidato. Cuando queda Ernesto Zedillo de candidato es un accidente de la naturaleza. ¿Sí? Y es un accidente de la naturaleza no porque hayan matado a Colosio, sino porque él era el único que podía ser candidato de acuerdo a las reglas. Porque las reglas decían que ninguno que estuviera en su puesto y que no lo hubiera dejado 6 meses antes de ser seleccionado candidato, podía ser candidato a la presidencia de la República. Las reglas del sistema general. Y por lo tanto, Pedro Aspe, que hubiera sido la opción clara, lógica, para sustituir a el asesinado Colosio, quedó fuera de la jugada por esta situación. Y Manuel Camacho también. Y entonces el único que queda es Ernesto Zedillo. Y Ernesto Zedillo es el tecnócrata más tecnócrata de los tecnócratas. ¿Ok? Y por lo tanto lo que tenemos nosotros es la consolidación de los tecnócratas en el gobierno. Ahora sí, tenemos de presidente de la República, una vez que termine el proceso electoral, a una persona que está convencida del consenso de Washington. ¿Okay? Lo único que me asombra es qué bonita música ponen en sus cosas. Si quieren les pongo el mío para que vean cómo suena, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos entonces? Lo que tenemos es una situación en la cual esta combinación hace que se consolide el concepto neoliberal en México y que se consolide el rechazo antineoliberal, antiglobalización en México. Esta es la lucha que estamos viendo hoy. 2 grupos, todavía los mismos, en la cual lo que se está haciendo un planteamiento es de cambio. El planteamiento de cambio que se piensa en ese momento es pon a alguien que no sea del PRI. La gran dificultad de lo que ocurre es que Cuauhtémoc Cárdenas pensó que ya le tocaba, se lanza por tercera vez y el problema es que nunca pensó que enfrente de él iba a tener una persona carismática. Y la población de México vota por Vicente Fox en gran medida porque está harta de los problemas que se suscitaron, porque en 1994 hay una devaluación brutal que le quita todo su dinero a la mayor parte de la población, que destruye lo que había sido el sueño de Salinas de Gortari, y entonces lo que encontramos nosotros es, se la cobran, como decimos en México, al Partido Revolucionario Institucional, y la persona más carismática de los 2 que estaban en oposición era Vicente Fox. Vicente Fox gana la elección, viene la alternancia, pero no viene el cambio económico. ¿Ok? Y esto es también bien interesante. Lo que ocurre es que entre la propuesta de gobierno que se plantea en la campaña de Vicente Fox y la ejecución del programa que se lleva a cabo, hay una gran distancia. La ejecución del programa es absoluta y totalmente neoliberal. Y la propuesta había sido
heterodoxa. 1994, por lo tanto, es la consolidación de los tecnócratas en el gobierno, en el poder, y llevan a cabo un proceso en el cual terminan en el año 2000. Pero lo que hay en realidad en el 94 es que hay un pragmatismo y los grupos de poder que se empiezan a cambiar. Lo que tenemos es un tipo de lucha distinto entre grupos priistas, estamos frente a opciones ideológicas y en realidad lo que pasa es la decisión de si queremos ser un país inserto en el mundo o no. Hasta el día de hoy la gran discusión sigue siendo el modelo brasileño es mejor que el modelo mexicano. ¿Cómo es el modelo brasileño? Ok. Tomen nota para que sea pregunta de examen. Todo lo que estamos planteando es un modelo muy distinto al mexicano, es el modelo brasileño. ¿Quiénes son de relaciones internacionales? Nadie más levanta la mano, no sean mentirosos, tengo un chorro aquí. Ok. ¿A quién ofrecemos de voluntario? Levante la mano un voluntario antes de que sea recluta. La pregunta es, política exterior brasileña contra política exterior mexicana. La diferencia entre la política exterior de México y la brasileña, pues en los últimos años México se ha inclinado más a tomar decisiones que vayan de acuerdo a sus intereses económicos. En este caso es proteger el NAFTA. Entonces la mayoría de las decisiones políticas en materia de política exterior de México han sido tratar de reforzar los lazos que tiene México con Estados Unidos especialmente. Y por lo tanto dejar un poco de lado los lazos que históricamente tuvo México con la región de América Latina. Por el contrario, Brasil, que está emergiendo económicamente, se ha convertido en uno de los líderes en cuanto a política y también económica de toda América Latina, y por lo tanto está tratando de fortalecer el mercado de todo lo que viene siendo la región sur de América, y por lo tanto sus políticas exteriores, su política económica, todo se centra en, y la mayoría más bien, con respecto a Estados Unidos se ha mostrado mucho más fuerte y mucho más antagónico. ¿Todo el mundo escuchó? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Particularmente ahí atrás, ¿no, verdad? Pero ustedes lo que no saben es que yo tengo 4 ojos, nomás que no ven los otros 2. A ver, dado lo que estamos platicando, lo que estamos diciendo es, hay 2 modelos en política exterior, uno es brasileño y el otro es mexicano, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia fundamental? Que los mexicanos nos olvidamos de América Latina, ¿cierto? Ok, ¿y eso es bueno o es malo? ¿Por qué es malo? ¿Cuáles mercados? Antes México era como, han visto en América Latina como, wow, o sea, México, y ahora ya quedó de lado. ¿Quién fue a la plática de Reto Negocios de Daniel Serviche? Por ahí vi a alguien. Usted sí fue, ¿no? Rodrigo, a ver. ¿Qué nos muestra en una sola gráfica que es impresionante? Muestra crecimiento del país, crecimiento de ventas de Bimbo. Así. Y luego de repente crecimiento del país, crecimientos de Bimbo. ¿Por qué? Porque él dijo que tenía Bimbo la ventaja de que él podía crecer su mercado y México no podría crecer más allá de su área geográfica. Y por lo tanto, Que Bimbo puede crecer fuera de su área geográfica. este es el problema de relaciones internacionales, ¿eh? Que los convencen de que América Latina es tan importante. ¿Para qué? Aquí tengo mi crecimiento de país. Aquí tengo el crecimiento de las ventas de Bimbo. Y luego de repente hace esto y este sigue así. ¿Dónde prefieren estar? ¿Aquí o aquí? Ok. Entonces la gran pregunta es, si me voy a preocupar por política comercial,
exterior, si le quieren llamar así, ¿sí? La gran pregunta para nosotros es, como país, ¿cuál es el mercado importante? Es que no es claro, no es claro. Pero es que no, pues es que, bueno, Bimbo creció muchísimo porque toda América Latina se expandió, o sea, vas a Argentina y ahí vive un argentino, y ese monopolio se expandió. Y son los dueños de las 3 compañías más grandes en Estados Unidos, de pan. Y son los más grandes en Argentina. En España también está. Argentina representa más o menos el 10%. Estados Unidos representa más o menos el 40%. México representa el 30%. Todo lo que le estoy diciendo es, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cómo crezco así y no cómo crezco así? ¿Ok? Si me voy a política comercial, lo importante es cómo crezco así y no cómo crezco así. Y la respuesta en este momento es, los Estados Unidos te va a permitir más crecer así que América Latina. América Latina a lo mejor te permite crecer así. Entonces, ¿debo abandonar América Latina? No, no la abandones, pero ciertamente no es tu prioridad. Esta es tu prioridad. ¿Ok? Pero además, ¿qué me va a dar esto? Pero pues si tu prioridad no está haciendo que crezcas a ese nivel, ¿por qué no empiezas por lo más, o sea, por lo un poco menos prioritario que sería como América Latina para tener por lo menos un inicio de crecimiento, ¿no? Porque eso me hace muy ineficiente. ¿Sí? Porque si logro entrar al mercado de Estados Unidos y ese es mucho más competido que el mercado de América Latina, lo más seguro es que también penetre el mercado de América Latina, que es exactamente lo que está haciendo Bimbo. ¿Ok? La pregunta importante es, ¿qué es lo que me hace más competitivo? ¿Cuántos hablan italiano en este salón? 1. ¿Ok? ¿Cuántos hablan italiano en el mundo? Los italianos, Rodrigo y alguien más, o sea, ¿cuántos? ¿Sí? Vamos a estar platicando de que el italiano no es un idioma, no, tengo que tener mucho cuidado como lo digo porque además va a quedar grabado, ¿sí? No es un idioma que en este momento me ayude necesariamente a ser exitoso en el mundo de los negocios. Pero en el arte, bueno, en el arte sí, vayan a Roma y es precioso, vayan a Florencia, es maravilloso, vayan a Pisa, es fantástico, en fin, hay muchos lugares en Italia que son fabulosos. Sí. Y si me meto al mundo de las modas, también voy a Italia, aprendan italiano. ¿Okay? Pero, si quiero saber de fierros, tecnología y demás, aprendan alemán. ¿Okay? Y si quiero saber de negocios, aprendan inglés. 300 millones de chinos hablan inglés el día de hoy. 300 millones de chinos. Tantos como gringos. En aproximadamente 20 años, 600 millones de chinos van a hablar inglés. ¿Cuál es la meta del gobierno chino? La meta del gobierno chino es que en los próximos 20 años, cuando la gente diga, el experto más importante en esta área, ¿dónde está? China. El experto más importante en esta otra, China. El experto más importante en esta otra, China. Chin chin, ¿sí? Va a haber puro chino. Los chinos tienen muy claro esto. Y ahora sí, ahora me conviene ir a América Latina, voy a América Latina. ¿Ok? Voy a ir a América Latina. No estoy diciendo que no lo haga. Estamos hablando de política comercial, ¿ok? Cuidado. ¿Okay? Si el punto más importante de mi política exterior es la política comercial, entonces, sin duda, voy a estar pensando primero que nada en Estados Unidos, porque tengo una frontera de 3,000 kilómetros con ellos, y después voy a pensar en Asia, ¿okay? Que es el mercado de mayor crecimiento que hay en este momento. Finalmente voy a pensar en América Latina, sí, también. Eso no pongan duda. Bueno, entonces, o sea, podría resumirse que la política comercial exterior de Brasil ha sido exitosa porque se ha enfocado en lo que viene cerca, ¿no? O sea, América Latina. Y la de México se supone que es la de Estados Unidos, pero no ha pasado lo mismo. Así es. ¿Por qué? No sé.
Pues, a ver, piensen por qué. Pues, si lo comparamos la poesía, yo no veo, o sea, no puedo especificar una cosa, porque han realizado prácticamente una vez de política exterior. ¿Por qué le está yendo bien en la carrera que escogió? Yo supongo. ¿Sí? ¿Le está yendo mal? Le está yendo bien. A lo mejor le podría ir mejor, pero le está yendo bien. ¿Sí? Ok, le está yendo bien. ¿Por qué? ¿Porque le disgusta la carrera y es aburridísimo leer libros del área? ¿O porque le gusta la carrera y le gusta leer lo que dice ahí? O sea, ¿no le gusta leer de su área? O sea, no gusta la carrera. ¿Qué estudia? ¿Qué libros lee? ¿Pero cuáles en concreto? ¿Lee 1.2 libros al año? ¿Ok? El promedio mexicano es 1.2 libros al año. Usted ya lee más, está mejor preparada. Pero además de esos extra libros, una gran cantidad son el área que usted estudia. ¿Sí? Espero en Dios, por si está. En otras palabras, de cada 10 libros que yo leo, 7 más o menos tienen que ser de economía y relaciones internacionales. Si no, no estoy al tanto de mi carrera, de mi área. 3 son de lectura rápida, es decir, novelas, etc. ¿Ok? Eso quiere decir que se está especializando, que está adquiriendo, por lo tanto, una verdadera habilidad para analizar temas. Si yo le digo que si ya leyó el libro de el 10th Parallel, ¿ya lo leyó? Bueno, ¿quién lo ha leído? The 10th Parallel. ¿Ninguno? Carambas. Léanlo, vale la pena. Si tienen lo mejor que pueden, bueno, no, porque luego se enoja mi esposa conmigo, pero a mi mujer no le gusta leer más que en papel. ¿Sí? A mí ya no me gusta leer en papel, me gusta leer electrónico. Entonces tenemos una discusión en la casa espantosa. Y es una discusión de que ¿para qué seguimos leyendo en papel cuando podemos leer en esto, no? Entonces tengo un NUC. Y ahora ya voy a comprar mi iPad porque ya ahora sí ya me la van a dar muy barata la del año pasado. Entonces, ¿qué estamos platicando aquí? Lo que estamos diciendo es, voy a leer libros de mi área. ¿Okay? ¿Por qué no soy exitoso? Porque no definí cuáles son esos elementos que necesito para ser exitoso. ¿Okay? En pocas palabras, me forzaron a hacer una serie de cambios, me obligaron a hacer una apertura, y como sociedad no me preparé para eso. Lo que me pasó como sociedad es, me obligaron a la apertura. Pero todos mis empresarios están acostumbrados a ser rentistas. Todos mis empresarios están acostumbrados a ser oligopolistas. Todos mis empresarios están acostumbrados a ser gente que recibe subsidio. No estoy hablando de los de hoy, ¿ok? Estoy hablando del momento de la apertura. Entonces, ¿qué es lo que me ocurre si de golpe me dicen abro la economía? No estoy preparado. Y como no estoy preparado, tengo crisis. Desempleo, cierre de empresas. Y los que están preparados, ¿quiénes son? Los que llegan de fuera. Porque esos ya estaban compitiendo fuera. Y por lo tanto, lo que se da en el principio es, o me proteges, o me das oligopolios, o no puedo competir con los extranjeros. No estaba preparado. Los brasileños, ¿por qué están preparados? Porque ellos hicieron la otra estrategia. La estrategia de ellos fue, voy a ir dominando el área en la cual yo soy el grande. No se les olvide eso, ¿sí? Hay algo que no ven. Brasil es un país que tiene prácticamente, ¿cuántos millones de habitantes? Todavía no, pero 200 algo. Anda como en 200 millones. Después de esto y
la gente no se quita la costumbre de que ya hay... Y por lo en tanto, teoría debería de haber. ese es el problema, porque no estábamos listos y porque no lo queremos aceptar y porque entonces llegamos con el gobierno y le decimos, papá gobierno, dame, y el papá gobierno nos da o nos protege. Pero pues papá gobierno ya debería decir no. Pero papá gobierno está dividido. Papá gobierno ya no tiene el control que tenía en el pasado. ¿Ok? Y no puede decir no, porque si dice que no, lo tumban. Y por lo tanto dice que sí, porque no quiere que lo tumban. En otras palabras, nuestros políticos, y yo me incluyo entre ellos, ¿sí?, no estamos listos a decir no. Y entonces acabamos negociando todo, porque ese es el oficio de la política, negociar. Bueno, pues de vez en cuando deberíamos también de definir a dónde queremos ir y cómo queremos ir. ¿Ok? Entonces la respuesta a su pregunta es, no hemos hecho los cambios y las reformas que se requieren en este país porque no estamos convencidos, porque nos pusieron a estudiar relaciones internacionales cuando queríamos estudiar física. ¿Okay? Se podría decir también que es generacional porque pues, los que están en el poder, los que han estado desde el 94 hasta la fecha, pues son los que les tocó cuando estaban estudiando, eran los de la crisis de los 80. Entonces puede decirse también que, o sea, que como en la próxima generación dentro de 10 o 20 años puede que cambie si nos damos por esa crítica de que fue... Ustedes son la generación. ¿Cuántos de ustedes se van a meter a la política? ¿Cuántos de ustedes van a ir a defender sus derechos ciudadanos? ¿Cuántos de ustedes verdaderamente están dispuestos a pelearse por una reforma educativa? ¿Cuántos ante la perspectiva de una oferta de irse al extranjero con $120,000 libres de impuestos van a preferir quedarse en México por 60,000 pesos pagando el 30%? ¿Ninguno? Ok, tenemos 2 voluntarios. Si esto que les acabo de decir es cierto, tenemos un problema. ¿Ok? La brecha generacional, al final lo que me está diciendo es la generación que estamos generando hoy, generación generada, es una generación que está pensando en irse del país. Deberíamos tener una generación que esté pensando en quedarse en el país y cambiar el país. Pero dijimos al principio de la clase que los individuos somos egoístas. ¿No dijimos eso? ¿No fue todo lo que traté de enseñarles durante 6 clases? Que nos preocupa nuestra propia forma. Y por lo tanto, que aceptando que eso es cierto, lo que necesitamos hacer es ¿qué cosa? Crear estructuras institucionales que me lleven hacia la decisión correcta, en este caso, de quedarme en el país. Pero no tengo las estructuras institucionales todavía. Pues tenemos que pelear por ellas. ¿Ok? Si no, lo que va a pasar es que la generación suya, como la generación mía, como una generación intermedia entre usted y la mía, acaban aceptando el camino fácil. Pero necesitamos políticos que sean políticos, que entiendan cuál es el oficio de la política. No negociar, sino dirigir un país. No lo vamos a poder lograr si todo el mundo está pensando que hay que estar muy preocupados de que nos llevemos bien con los latinoamericanos, porque pobrecillos, y queremos que nos quieran. ¿Cómo le vas a decir eso? ¿Cómo vas a llegar tú con un brasileño y decirle, oye, no estoy de acuerdo contigo y voy a votar en contra? Eso no se hace. Somos cuates. Ya le voltearon la espalda a los latinoamericanos. No. ¿Cuál es el propósito de la política exterior? Así es. Buscar por los intereses de nuestro pueblo y nuestro país.